¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en la final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra, que se han llevado los de Roberto Mancini, en mi opinión, dando la sorpresa, venciendo en la tanda de penaltis con un espectacular Donnarumma, que ha sido nombrado el mejor jugador del torneo, ante una selección inglesa que lo tenía todo a favor. Después de 55 años sin hacerlo, se había metido en una final, jugaba como local, tenía además un gol a favor que había logrado en los primeros minutos del partido, pero el conjunto de Gareth Southgate, para mí, de forma merecida, se ha quedado sin título, y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo. Ya sabéis que hemos ido analizando en los 21 días anteriores con encuentros que ha habido a lo largo del torneo, así que si habéis dejado like en algún momento, espero que también lo dejéis en este vídeo para dar más apoyo al canal y que sigamos creciendo. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en ese partido de Wembley, en esta gran final desde el inicio, revisando también las alineaciones. En Italia sin ninguna sorpresa, repitiendo el mismo 11 que fue capaz de ganar también en penaltis a España en semifinales, mientras que las sorpresas se han estado por parte de Gareth Southgate en Inglaterra, cambio a línea de 5, la entrada de Tipe, se ha quedado fuera Bukayo Saka, y otra novedad importante que ahora vamos a comentar, y es que Raheem Sterling ha aparecido por la derecha. El partido, lo cierto es que ha comenzado con mucho ritmo, con una Inglaterra que ha podido contraatacar en un córner a favor que ha tenido Italia, y ya ha llegado el primer gol del partido, minuto 3, un contraataque desde la derecha, carrilero derecho, Kieran Trippier ponía un balón al segundo palo, la defensa italiana que tenía que correr hacia atrás intentando marcar a todos los hombres que habían llegado de Inglaterra, dejaba libre en el segundo palo para que Luke Shaw, también completando una grandísima Eurocopa, marcase el 1-0 en el marcador y pusiese a Inglaterra, yo creo que en el plan perfecto de partido, en el que mejor le viene, quitándole la presión al equipo de Southgate de tener que llevar la iniciativa en el partido, que podía ser uno de los, a lo mejor, de los puntos débiles que podía tener esta selección, o de los pesos o de la presión que le podía hacer tener más dudas durante el encuentro. Consiguiendo este gol y además sabiendo lo rápido que puede salir al contraataque con Mount, también con Kane como lanzador o con Sterling, la situación parecía perfecta para el conjunto de Gareth Southgate, que durante 30 minutos de la primera mitad para mí ha sido claramente superior a una Italia que ha acusado el golpe, que ha empezado a separar mucho sus líneas, a intentar presionar arriba cuando no estaba bien organizada para hacerlo. Hay que destacar también esa posición de Raheem Sterling que os comentaba antes durante las alineaciones, partiendo por la derecha y con Mason Mount desde la izquierda metiéndose siempre hacia adentro para dejar el carril a las subidas de Luke Shaw. Yo esperaba un partido en el que es cierto que creía que Italia iba a tener más balón, pero ese gol tan rápido ha hecho que Inglaterra apenas haya tenido posesiones largas en campo italiano, y por ejemplo no ha podido explotar ese 1-1 de Raheem Sterling contra Emerson, que yo creo que sin duda era uno de los puntos débiles de la selección italiana, que al final no lo ha explotado la selección inglesa. Vamos a revisar cómo estaba Inglaterra superando esa presión adelantada que desde el inicio ha comenzado a hacer Italia, sobre todo gracias a este hombre, a Harry Kane, que ha hecho prácticamente de falso 9, copiando esa figura de Dani Olmo en las semifinales que probó Luis Enrique y que tanto daño le hizo a Italia, colocándose a los costados de Jorginho, y por lo tanto el jugador italo-brasileño tenía que elegir por momentos si iba donde estaba Mount, si iba donde estaba Sterling, o si bajaba a intentar interceptar a un Harry Kane que para mí ha completado una media hora inicial absolutamente espectacular, demostrando que es muchísimo más que un delantero centro puro, demostrando que tiene muchísima calidad, es capaz de girarse en espacios reducidos y combinar con sus compañeros, encontrar salidas que por ejemplo por parte de Italia Immobile o Belotti no han podido dar en ningún momento del encuentro. ¿Por qué estaba superando Inglaterra a Italia? Ya lo hemos explicado, sobre todo en el apartado ofensivo, donde es cierto que ha tenido muchas salidas, que ha podido jugar en campo rival, aunque sin sumar demasiados pases, pero no ha encontrado la portería de Donnarumma más allá de esa ocasión de Luke Shaw. En defensa, ¿qué estaba haciendo el equipo de Gareth Southgate? Primero, hay que comentar que estaba defendiendo como
se veía la alineación con línea de 5, pero no cerraba en un 5-4-1, sino que lo hacía en un 5-2-3. Ahí lo estáis viendo prácticamente como si fuese una punta de una flecha, ¿no? Esa especie de triángulo, obligando a Italia a tener que jugar siempre por fuera y que no pudiese conectar con sus mediapuntas, con sus interiores entre líneas, ni con Barella ni tampoco con Insigne. Lo que quería sobre todo Italia es cerrar muchísimo el centro, que no hubiese esa conexión entre Verratti y Jorginho, porque Sterling y Kane estaban cerrando la línea de pase, y por el otro lado Kane y Mount también estaban cerrando la conexión entre Bonucci, Di Lorenzo y el futbolista que estuviese dentro de ese, bueno, podríamos decir, de esa zona que marcaba especialmente, que sobrecargaba la selección inglesa. Lo cierto es que hasta el minuto 30 para mí Inglaterra se ha sentido muy cómoda, pero como os decía, no ha creado demasiadas ocasiones ni se ha acercado con demasiado peligro a la portería de Donnarumma, más allá de alguna buena intervención, de algún buen cruce que ha hecho Chiellini, bueno, pues ya demostrando en esa primera mitad el auténtico partidazo que se iba a marcar el veteranísimo jugador de la Juventus, que para mí ha estado espectacular en cada acción. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en el minuto 32 ha llegado la primera posesión larga del encuentro de Italia, moviendo de un lado a otro el balón, llevándolo desde la derecha a la izquierda y volviendo otra vez a la banda izquierda, y eso ha obligado sobre todo a Inglaterra a tener que bascular, que Sterling y que Mount acudiesen a las bandas para, bueno, sobre todo que no recibiesen cómodos ni Barella ni Insigne, y a partir de ahí, en mi opinión, es cuando el partido de verdad ha cambiado. Italia ha entendido cómo podía hacer daño a una selección inglesa que hasta ese momento para mí se estaba sintiendo muy cómoda. En ese minuto 32-33 ha llegado el primer acercamiento peligroso de Italia. Insigne ha podido ya meterse en el área inglesa, en ese piquito del área izquierda, de esa banda izquierda, y además teniendo el apoyo llegando a línea de fondo de Emerson, ha podido obligar a Pickford a tener que intervenir, pero es cierto que sin demasiado peligro. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues claramente Mancini no estaba siendo capaz de que sus hombres entendiesen ese plan, también obviamente por acusar un golpe importante en cuanto a la confianza, por haber encajado un gol tan tempranero en un escenario obviamente tan imponente como Wembley y en una final. Italia ha roto sobre todo esa presión que venía haciendo tan bien durante todo el torneo gracias a un espectacular Harry Kane. Por lo tanto, el técnico italiano tenía que cambiar algo, y lo hemos visto en la segunda mitad, donde yo creo que su plan ha demostrado ser suficiente para empatar el partido y para ser bastante mejor que una Inglaterra que para mí ha sido pues bastante más rácana de lo que venía siendo durante el torneo, aunque sabemos que el equipo de Southgate tampoco ha sido ninguna fiesta futbolística durante toda esta Eurocopa. ¿Qué ha hecho Mancini? Vamos a intentar explicarlo, aunque en esta imagen es una pena, no lo podéis ver. Lo que estaba haciendo sobre todo es meter a Jorginho como tercer central por la derecha, quedaban ordenados Chiellini en la izquierda, Bonucci en el centro, Jorginho en la derecha, y Di Lorenzo, que estaba formando esa línea de 3 en el primer tiempo, pasaba a la posición de lateral derecho. Esto lo que obligaba sobre todo es a Mason Mount a abandonar ese triángulo que formaba con Sterling y con Kane en la primera mitad, y ha obligado a Mount a prácticamente a retroceder a la posición de, por delante de su lateral. Esto ha roto ese triángulo defensivo que tenía Inglaterra, sobre todo para tapar el centro, y ha permitido que Italia ya conectase mucho más con Jorginho, y también que Verratti, que no ha bajado tanto a recibir en esa segunda mitad, pudiese recibir dentro de esa zona que Inglaterra quería impedir que estuviese libre, o que algún futbolista italiano pudiese recoger el balón ahí para girarse, y a partir de ahí sí que encarar las dos últimas líneas de una Inglaterra que ya estaba muy hundida, que no encontraba ningún tipo de salida y que ya prácticamente estaba condenada a defender en 5-4-1. Por lo tanto se quedaba, como os decía antes, sin ningún tipo de salida, sobre todo porque Harry Kane estaba muy solo contra los dos centrales italianos. Sabemos que el futbolista del Tottenham no es tan veloz como Sterling, y los extremos, que son los que tenían que montar esas contras, arrancar, poder conducir, estaban tan atrás que se les hacía casi imposible salir a las contras o iniciar esas transiciones.
Para mí lo mejor de Italia ha sido ese cambio de esquema que yo creo que le ha dado un nivel superior a su juego. También los cambios de Mancini en el minuto 54, ha retirado a un Varela que la verdad es que ha hecho una Eurocopa muy flojita, ha entrado Cristante que le ha dado mucha más energía, que creo que ha entendido mucho mejor lo que necesitaba el partido. También ha retirado a Immobile y ha puesto a Insigne como falso 9, y el jugador del Napoli también se ha movido, seguramente lo estáis viendo en esa foto, junto a Declan Rice, en esa zona del campo donde Inglaterra siempre quería tener superioridad y no quería que ningún futbolista italiano recogiese el balón por esa zona. En ese momento hemos visto también un jugador que para mí ha estado por encima del resto de sus compañeros, salvo de Chiellini y de Donnarumma. Estoy hablando de Federico Chiesa, que ya se había echado el equipo a la espalda en las poquitas oportunidades que ha tenido Italia en la primera mitad, pero en la segunda lo ha seguido intentando, ha seguido encarando, buscando la portería de Pickford, le ha obligado al portero inglés a hacer una gran parada antes de que llegase el 1-1, que finalmente ha sido prácticamente definitivo, podríamos decir. En esos momentos de máxima superioridad italiana, estamos viendo al equipo de Roberto Mancini recordarnos a la Italia que habíamos visto en la fase de grupos, muy brillante, moviendo el balón con velocidad, siendo muy buena en la presión tras pérdida, y Gareth Southgate era el que le tocaba mover pieza, porque su selección, como os decía antes, no era capaz de tener el balón, ni siquiera de salir o de tener alguna posesión, obligar a Italia a correr hacia atrás. No ha sido capaz de eso, y en esos minutos es en los que yo creo que Gareth Southgate se ha equivocado, ha seguido confiando en su plan, ha seguido manteniendo ese 5-4-1 que ya no le estaba dando resultado, pero que es cierto que estaba defendiendo más o menos bien. Tampoco Italia estaba teniendo grandísimas ocasiones, hasta que ha llegado el empate en una jugada a balón parada. Bastante difícil de prever que Italia consiguiese un gol en una acción a balón parada, en un córner, en un partido en el que yo creo que prácticamente solo tenía 3 rematadores, Bonucci, Chiellini y Di Lorenzo, que también es un futbolista con cierta talla para subir al remate. Pero la defensa inglesa, que yo creo que es una de las mejores del mundo en este tipo de acciones, no ha estado bien. Ha llegado una prolongación al segundo palo, ha rematado Verratti imponiéndose a Mason Mount, y muy listo, prácticamente con un olfato de delantero centro, el rechace lo ha aprovechado Leo Bonucci para poner el 1-1 en el marcador. Un gol importantísimo para una Italia que estaba siendo superior, pero que tampoco había obligado, más allá de una acción de Chiesa, a hacer espectaculares paradas a Pickford. A partir de ahí el partido, en mi opinión, ha cambiado bastante. Italia ha replegado, Inglaterra ha comenzado a tener un poquito más el balón, pero todo ha estado muy equilibrado. Mancini ha empezado a hacer cambios, también los ha hecho Gareth Southgate, que ha cambiado a línea de 4, pero ha mantenido un esquema bastante defensivo, un 5-4-1, y ya apenas ha podido presionar arriba, porque Bukayo Saka no ha encontrado esas acciones para poder presionar tras pérdida, o para poder presionar el inicio de los ataques de Italia a través de Donnarumma. Como os digo, el partido en esos últimos minutos del tiempo reglamentario, de los primeros 90, ha terminado muy igualado, con una Inglaterra que, sobre todo a base de acciones a balón parado, parecía que podía poner en peligro la portería de Donnarumma, pero finalmente nos hemos ido a la prórroga con el 1-1 en el marcador tras ese tanto de Bonucci. En la prórroga lo cierto es que ha habido para mí 3 acciones que han podido marcar el encuentro. Una de ellas, una acción muy buena defensivamente de Chiellini, que ha estado espectacular, dando una masterclass de cómo defender a futbolistas más rápidos y más habilidosos que tú dentro del área, tocándoles lo mínimo, pero para desequilibrarles, para hacerles perder la ventaja sin que ese contacto sea suficiente para pitar penalti, o para hacer que el colegiado ni siquiera se piense que era posible penalti. Esa es una de las acciones, en un acercamiento de Sterling, que, como os digo, ha desbaratado el futbolista italiano. Otra acción, minuto 113, la estáis viendo ahí, para mí roja clarísima de Jorginho sobre Grealish, que le ha pisado. El colegiado estaba al lado de la acción, ni él ni el VAR han determinado que fuese suficiente para roja, ni siquiera le han llamado para revisarlo. Para mí un error bastante grave. Hay que escuchar ahora a los que decían que esta competición, que este torneo estaba totalmente preparado
por parte de la UEFA para Inglaterra, a ver qué dicen ahora. Y también en esos últimos minutos ha llegado, bueno, pues una decisión bastante difícil de entender por parte de Gareth Southgate, meter en el campo para lanzar los penaltis, dándole tan solo 2 minutos de juego a Jadon Sancho y a Marcus Rashford, futbolistas a los que apenas le había dado confianza durante todo el torneo, futbolistas además muy jóvenes, sin demasiada experiencia en este tipo de situaciones, en un tipo de jugada decisivo, con muchísimos nervios, sabiendo que te lo estás jugando todo, le das la obligación de lanzar a dos futbolistas con los que apenas has podido contar, que apenas han podido sumar confianza porque tú no se las has dado. Para mí una acción bueno, pues que demuestra la mala gestión de los jugadores que ha hecho Gareth Southgate a lo largo del torneo, que había confiado hasta sus últimos minutos de la prórroga en el plan que tan buen resultado le había dado durante todo el torneo, de mantener la confianza a sus hombres claves, sobre todo a Sterling, que finalmente en esa prórroga sí que se ha marchado. Como os digo, quería destacar el gran partido de Chiellini con esas acciones en los últimos minutos, pero el decisivo, el futbolista más determinante otra vez en la tanda de penaltis, ya lo fue ante España, ha vuelto a ser Gigio Donnarumma, parando, si no recuerdo mal, 3 lanzamientos, bueno, perdón, 2, uno de ellos Rashford lo ha mandado al palo después de tener que aguantar hasta el último segundo para intentar lanzar donde no se tirase el portero italiano, después otro de Sancho y el definitivo de Xhaka tras el fallo de Jorginho, o el acierto mejor dicho de Pickford, al que creo que no hay que quitarle nada de mérito porque también ha estado muy bien en esos lanzamientos de penaltis. Obviamente con esas paradas Donnarumma se ha ganado el trofeo al mejor jugador del torneo. Por primera vez en la historia de las Eurocopas un portero es el mejor jugador. Yo creo que en un triunfo en una selección tan coral como la italiana, que no tiene un solo gran nombre que haya sido absolutamente decisivo, creo que estoy bastante de acuerdo en dárselo a un Donnarumma, que fue héroe contra Bélgica en los cuartos de final, que fue héroe en las semifinales contra España y que ha vuelto a ser héroe en la final para hacer que Italia se proclame campeón por segunda vez en su historia de la Eurocopa. Lo logró en 1968 y lo ha logrado en esta ocasión en la Eurocopa 2020-2021, que se tuvo que retrasar, a la que no llegaba como gran favorita. Yo también os lo dije aquí en el canal, la veía más o menos al nivel de España. Creo que el equipo de Luis Enrique mereció ganar ese partido de semifinales, una pena que no lo hiciese, y en la final para mí también ha sido mejor equipo que una Inglaterra que ha vuelto a demostrar, bueno, pues que la fórmula que venía utilizando le había dado muy buen resultado, pero que en este último partido no lo ha hecho, pese a tener en los últimos minutos algún acercamiento peligroso para no haber ido a la tanda de penaltis. Obviamente enhorabuena a todos los italianos, no sé si alguno me estará viendo, pero espero que estéis muy felices y que dejéis vuestro like y que os suscribáis para que el canal siga creciendo. Aquí llega el último vídeo de resumen de partidos de este torneo, que para mí bueno, pues ha sido muy importante en el canal, que me ha dado oportunidades también de conocer gente nueva, de estar en tertulia sobre el torneo. Así que muchísimas gracias por el apoyo, por ver los vídeos, y nos vemos mañana también hablando de ese 11 ideal de este torneo, de esta Eurocopa 2020-2021, que ha terminado con triunfo en la tanda de penaltis de la Italia de Roberto Mancini, imponiéndose a una Inglaterra que sigue con su maldición en las tandas de penaltis. Nos vemos en el próximo vídeo.